Es hora de luchar porque no calla ni otorga. Cuando empecemos a hablar de eso que nos está diciendo, vamos a avanzar. Un podcast disruptivo, desafiante y profundo, que busca despertar las conciencias de acuerdo al ver, juzgar y actuar, desarrollando la reflexión personal para impactar la cultura y comenzar a darle un aire de vanguardia al cristianismo en clave de sinodalidad. Una producción realizada por Electrón Libre, energía que pide perdón antes que permiso. ¿Qué es un electrón libre? Los electrones que no están unidos a ningún átomo específico tienen libertad de movimiento y se llaman electrones libres. El movimiento de los electrones es la corriente eléctrica. Por tanto, los electrones libres tienden a moverse libremente y pueden conducir la electricidad. No calla ni otorga. El Apocalipsis erróneamente se ha interpretado como un libro de la Biblia, como un sinónimo de destrucción total, cuando por el contrario es un género literario que nos habla de revelación y esperanza. Un signo de los tiempos es la baja de vocaciones sacerdotales y religiosas. Las razones no las voy a desarrollar en este comentario. En el mundo conservador hay un cierto pánico, que si se acaban los sacerdotes, se acaban los sacramentos y por tanto la fe católica. Otros indican que para que haya iglesia es necesario que haya un obispo, quien posee todos los poderes, entre ellos el de ordenar sacerdotes y en caso de urgencia a otro obispo. Sin él no se puede renovar el clero y se puede acabar la iglesia en algún lugar del planeta. La pregunta que uno se hace legítimamente es si esto es verdad, tan serio como para acabar con el catolicismo, o es una exageración. Todas estas inquietudes son válidas, pero antes de esto nos debemos preguntar si el catolicismo se reduce a un consumo de sacramentos, como quien asiste a un hospital para que le administren ciertas vacunas, o peor aún, va a un centro comercial a consumir suavizando sus conciencias de pecado. Sin duda, los sacramentos son parte importante dentro de la cosmovisión católica, pero también es mucho más, como por ejemplo el llamado a la fe, la esperanza y el amor. Para ilustrar esto, la historia de la humanidad tiene algunos ejemplos. Aquí algunos. La crisis sanitaria de COVID-19 produjo una ausencia gigante a sacramentos importantísimos como son la Eucaristía, unción de los enfermos y de la reconciliación, la cual se modificó con misas online y comunión espiritual. Claro, esta crisis duró solo 2 años y se volvió a la anterior realidad. Pero, ¿habrá tiempos más prolongados sin sacerdotes en la historia y geografía? Así es, en Chiloé durante el siglo XVII y XVIII, los misioneros jesuitas hacían un recorrido por las islas del archipiélago del sur de Chile, formando catequistas y dejando fiscales, quienes eran laicos preparados para bautizar y realizar responsos funerarios, lo cual era revolucionario para la época, pues eso permitió mantener la fe en un territorio bastante inhóspito como el frío y lluvioso sur chileno. No van a faltar los escépticos o camorreros espirituales que indiquen que, claro, como los jesuitas volvían a Chiloé una vez al año, en los veranos, había al menos una frecuencia vital de vida religiosa. Pero hay más. En la Rusia de la Revolución Bolchevique de 1917 hubo territorios sin sacerdotes hasta finales de 1990, con la caída del comunismo, en la cual, con el regreso de la misa ortodoxa, hubo una emoción indescriptible por esos adultos mayores sobrevivientes, quienes traspasaron la fe a sus nietos y que rezaron por tantos años con la esperanza de volver a celebrar la Eucaristía. El caso quizás más impresionante es el de Japón, el cual fue evangelizado por los jesuitas durante el siglo XVI, pero fueron expulsados por el emperador Shogunato Tokugawa el 20 de agosto de 1587.
Allí el cristianismo fue perseguido cruelmente hasta el año 1885, fecha en la cual el Imperio del Sol comenzó a abrirse al mundo. Entonces llegaron nuevamente sacerdotes con la expectación de saber qué había sucedido con la fe. ¿Habrá indicios? La sorpresa fue grande, pues esta siguió pese a la persecución imperial, solo con el traspaso oral de padres a hijos por generaciones, con la sola administración del bautismo. Tal es el caso del matrimonio del médico Pablo Takachi Nagai y Marina Midori, ambos fallecidos hace poco, durante el siglo XX. Lo impresionante de esta pareja es que ella provenía de una familia católica clandestina, y él se enamora de ella y se convierte al catolicismo. Llega a la Segunda Guerra Mundial y el lanzamiento de 2 bombas atómicas. Ella fallece y él sobrevive por un tiempo, dejando un legado de amor fraterno, testimonio y escritos que vale la pena conocer y profundizar. Finalmente, ellos fueron muy católicos, pese a no tener acceso a los sacramentos. Y usted no es menos católica que yo por no estar casada por la iglesia. Para terminar, dejo como fruto la oración del proceso de estos esposos que me tradujeron del japonés. Dios rico en misericordia, te agradecemos que nos hayas dado a Pablo Takachi Nagai y su esposa Marina Midori. Marina Midori condujo a su esposo a la fe y le mostró el camino del amor. Pablo Takachi se convirtió en un testigo del amor y de la gracia de Dios, haciendo revivir en los corazones de la gente el valor y la voluntad de vivir. Tras perder a su mujer por la bomba atómica, ellos se convirtieron en testigos que anuncian la esperanza y el amor, confiándolo todo en la voluntad de Dios. Que nosotros también podamos responder a la llamada a la santidad con la intercesión de Pablo Takachi y Marina Midori. Concédenos el don que te pedimos. Que algún día los dos sean acogidos en la comunión de los santos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. No calla ni otorga. Cuando empecemos a hablar de eso que nos está diciendo, vamos a avanzar. Una producción realizada por Electrón Libre, energía que pide perdón antes que permiso. No calla ni otorga.